Topuria ya se ha convertido en una superestrella global, mundial. ¿Por qué Ilia Topuria es un talento diferente? De 8 días, habiendo pasado el COVID, ganó a un tío que venía con un récord de 4 victorias y ninguna derrota dentro de la UFC. Eso no es normal. Él tiene un 16-0. ¿Eso significa que no ha perdido nunca en su vida? No, nunca en su vida perdió. Y hablemos sobre la pelea del 28 de junio. ¿Topuria contra Oliveira? Realmente la pelea que quería hacer la UFC era el Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Campeón contra campeón. La pelea más grande que podías hacer en estas divisiones. El peligro de Topuria era muy real. Estaba exponiendo seriamente, peligrosamente su legado. ¿El éxito de la UFC a qué se debe realmente? ¿Es porque Dana White es un genio? La UFC estaba cerca de quebrar y la compran por $2 millones en 2001. En 2016 se vende por $4.000 millones. O sea, le hacen un por 2.000. Ha habido conversaciones de que la UFC llega al Bernabéu. Estoy convencido de que lo llenas. ¿Habría gente dispuesta a hacerlo? Sí. ¿Le gusta a Dana White? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de One Take Podcast. Esta semana tengo aquí al gran Álvaro Colmenero. Es una de las voces más reconocidas a nivel nacional en el mundo de la MMA. Lleva más de 10 años comentando este deporte. Eso hace que Álvaro sea la persona perfecta para estar aquí hoy y explicarme por qué está creciendo tanto este deporte y cómo ciertas personas como Conor McGregor o Ilia Topuria impactan en el crecimiento de las marcas y en este caso de este deporte. Álvaro es comentarista en Eurosport, analista en Movistar Plus, creador del canal Colmenero con K en YouTube y tiene su propia sección en el ABC, que es ABC MMA. Espero que lo disfrutéis. Oye, tío, mil gracias por estar aquí. Un placer. Joder, o sea, no sé ni por dónde empezar porque el mundo de la UFC es algo que nunca hemos hablado en este canal. A mí personalmente me flipa bastante. Es verdad que yo creo que empecé con toda la época de Conor, como creo que mucha gente, ¿no? Porque yo creo que ¿cuál sería el impacto de Conor en la UFC como marca? ¡Wow! Enorme. Es el mayor pico que ha habido dentro del negocio de las MMA y de la UFC, seguro. Sí. Y dices lo de Conor, pero lo de Conor ya empieza a ser old school. O sea, no sabes la cantidad, hablando de España, la cantidad de gente que se asoma al deporte a través del pico Ilia Topuria. Claro. O sea, aquí tenemos dos picos clarísimos, que es pico Conor, pico Conor Prime, vamos a llamarlo 2015, 2016, pico Conor Khabib Nurmagomedov 2018, aquella guerra, todo lo que hubo de manera previa, Conor reventando autobuses con carritos de la compra, ¿sabes? De transportar mercancías. Y ahora pico Ilia Topuria, que es una locura también. Que es una personalidad completamente distinta. Distinta, pero tienen ciertas similitudes. A mí hay gente que me les intenta comparar y yo rompo esa comparación como tal. Ilia Topuria es el Conor McGregor español. No, porque no es real. O sea, tienen valores muy diferentes, tenían estilos de pelea diferentes, tienen estilos de venderse también diferentes, aunque hay similitudes. Por ejemplo, tatuaje en el pecho. Sí. Vigilar mucho el marketing, vigilar mucho las redes sociales. Todo eso sí que son similitudes y son necesarias para convertirte en una superestrella como fue Conor y como es actualmente Ilia Topuria, que luego hablaremos más en profundidad. Pero Ilia Topuria ya se ha convertido en una superestrella global, mundial. Antes lo era hasta hace poquito. Lo era en España. Bueno, hasta hace poquito era desconocido en España. Acojonante. O sea, de 2 años para acá ha sido una cosa... Sí. Yo que he seguido toda su carrera, me ha impactado y yo pensaba que no me iba a impactar. Porque sabía que iba a llegar ese momento, sabíamos que tenía un talento diferente, sabíamos que en algún momento iba a ser campeón. Lo que yo no tenía tan claro es que la trascendencia que iba a tener Topuria cuando fuera campeón iba a ser esta. ¿Y eso a qué se debe? Multifactorial. Obviamente porque tejió una red de contactos y de relaciones muy bien pensada. Antes de ser lo que era a nivel deportivo, él ya lo estaba construyendo, es decir, él ya tenía un equipo muy grande y muy profesionalizado de redes sociales, de marketing, de fisioterapia, de medicina, de preparación física, de alto rendimiento, de todo. Antes de ser lo que era, tenía un equipo para ello. Ya ves. Entonces, él marcó el camino. Y es verdad lo que dice él de lo visualizó. Lo visualizó porque ya lo estaba trabajando. Y decía, si yo tengo este talento, estas habilidades y todas estas herramientas que la gente no conocía porque no se le ponía el foco a Topuria, ¿cómo no voy a llegar a ser campeón? Lo único que me falta son los combates para hacerlo. Y lo hizo. Es que es acojonante, tío. Porque claro, ¿cómo tienes esa confianza desde el minuto uno en tus skills? Y 2, o sea, como para tener suficiente confianza para ir montando tu equipo, preparándote como para lo que viene, ¿no? Yo creo que eso conlleva una inversión económica y no sé exactamente cómo funciona y te quería preguntar, o sea, para un luchador, el caso de Ilia Topuria no sé si es que es un ejemplo
exagerado, de alguien con muchísimo potencial que dentro de lo que cabe lo ha podido tener más fácil para llegar porque es él y es tan bueno, pero no sé muy bien cómo es el camino para un luchador español para llegar al UFC. A ver, el camino es muy diferente en cada caso. O sea, tienes el camino hoy en día más sencillo, por así decirlo, no hay nada fácil en llegar a la UFC, es trazarte una carrera deportiva exitosa con un buen récord y acabar recalando en el Dana White Contender Series. Para el que no lo sepa, es un formato televisivo en el que se montan eventos, cada evento tiene 5 combates que los casan previamente y esto ocurre entre agosto y octubre aproximadamente y hay 10 episodios. Que yo, de hecho, soy el narrador de esto en Max, en Eurosport. En estos combates no vale solo convencer, sino que también hay que convencer. Es decir, el que tiene una grandísima actuación y encima se lleva la victoria, finaliza o hace una pelea que gana a los puntos, pero en una batalla, o demuestra algo, un toque diferente. Allí están presentes Dana White, que es el presidente y CEO de la UFC, están los matchmakers, que son Selby Mick Maynard, y está el director de negocio, que es el que casa los combates o los grandes combates, que es Hunter Campbell. Y cuando terminan los 5 combates, se reúnen en una salita y deciden quién ficha por la UFC. Esa hoy en día es la manera más práctica de que un español llegue a la UFC. Luego tienes también la oportunidad de fichar de manera directa. De manera directa puede ser que tengas un talento sobrenatural y te vengan a fichar, cosa bastante extraña, o que haya una lesión y que por oportunidad geográfica y por buen trabajo de tu manager tú entres como reemplazo ante una pelea que a priori lo lógico es que pierdas porque vienes sin preparación, pero tú ya al menos te has asegurado tener un contrato dentro de la UFC. Sí, ya te han visto, ya estás dentro. Ya te han firmado. Normalmente Pero claro, ahí tienes que jugártela, ¿no? Un poco, porque supongo que... Pero es que no te queda otra. Oye, se ha bajado este luchador por lo que sea, entras tú. Claro, y además, fíjate que si eso pasara en Estados Unidos y fuéramos estadounidenses sería fácil. Pero cuando tú eres español, estás entrenando en España, se cae una pelea en Estados Unidos, a ti no te van a llamar. Necesitas un visado de trabajo que tienes que gestionar. Entonces, ¿cuándo te van a llamar a ti? Pues igual cuando hacen un evento en Londres y se cae alguien justo de tu peso y tu manager anda rápido, porque los managers están ahí como buitres, en el buen sentido de la palabra, a meter sus fichas, a ver si fichan a sus peladores, y se dé la oportunidad de que a ti justo te fichen. Por ejemplo, Alexandre Topuria iba a enfrentarse con un australiano, Cody Haydon, se cae Cody y meten de reemplazo a otro australiano, que era compañero de Alexander Volkanovski, se llama Colby Thickness, que ganó a Alexandre Topuria en febrero, que estaba allí. Entonces, claro, ese chaval no iba a entrar en la UFC. Pero ya que estás ahí, tienes un récord atractivo, un 7-1, venga, pues te damos la oportunidad. Peleó contra Alexandre Topuria y ahora le van a dar otra oportunidad dentro de la UFC. Si vuelve a perder, pues adiós las oportunidades. Claro. Pero es que si no, es muy difícil entrar en la UFC. ¿Quién entró de manera directa, por ejemplo? Joel Álvarez, el asturiano. ¿Quién entró de manera directa? Ilia Topuria. Además, Ilia Topuria entró con un contrato muy bueno porque él ya venía con un contrato muy potente de Brave, que era otra compañía. Entonces, no entró con el contrato estándar, que son 4 peleas que te ofrecen en 2 años y cobras 10.000 más 10.000, es decir, $10.000 por pelea, 10.000 más ganar. Él entró con bastante más que eso porque ya venía con un contrato potente. Pero Ilia Topuria entró en corto aviso. ¿Por qué Ilia Topuria es un talento diferente? Porque siendo un corto aviso de 8 días, habiendo pasado el COVID, encima ganó a un tío que venía con un récord de 4 victorias y ninguna derrota dentro de la UFC. Eso no es normal. ¿Cuánto determina que un luchador entre al UFC o no el hecho de la historia que tenga que contar? Es decir, muchos skills, entiendo que al final hay que vender las peleas, tienen que ser personajes. ¿Cuánto determina esto que un luchador vaya a llegar a un sitio o incluso que consiga peleas una vez dentro? Mucho, lo único que no podemos encasillarlo en una única cosa. O sea, como nos dirigimos un poco a un gran público no demasiado conocedor de las MMA, deben de entender que este es un deporte diferente y que no solo sirven los atletas. Este es un sport business, vamos a llamarlo así, show business, y es un deporte en el que cada peleador es un producto. Por lo tanto, tiene que aunar diferentes condiciones. La primera, que tenga un talento extraordinario. Dentro de ese talento, que sea finalizador. Cuanto más espectacular, mejor. Es decir, que no solo ganes los combates, sino que no lleguen a las cartulinas y que seas de un estilo lo más vistoso. Muy vertical, agresivo, que tengas unas patadas espectaculares, que derribes de una manera brutal, que seas muy dominante en el suelo. Algo, pero te tiene que diferenciar. Sí. Y aparte, que tengas una marca personal propia y una narrativa potente. Eso es que es otro que siempre, por lo que yo veo, es otra cosa que hace que sea más complicado para los luchadores que no son de habla inglesa. Ahora de entrar, yo siempre lo veo en las entrevistas y demás, es como, sobre todo los brasileños, los que no hablan ni una palabra de inglés, que dices, hostia, es que qué complicado, o se están riendo de él, o como hacen hacéis esas prensas
esas salas de prensa tan mediáticas donde se meten con todo, que a mí me parece eso alucinante, tío. O sea, me parece como... Es divertido, ¿eh? Es divertidísimo. Aparte creo que hace que la UFC sea un deporte mundial porque es algo con lo que empatizamos todos. O sea, todos no entendemos, porque yo nunca me he puesto esa tesitura, pero todos nos podemos imaginar lo que tiene que ser enfrentarte a alguien al que le tienes muchas ganas. Una pequeña pausa para hablar del patrocinador de este episodio. Este episodio lo patrocina Urban Sports Club. Urban, para el que no lo conozca, bueno, fuera de España es enorme y en España están creciendo. Básicamente, Urban es un servicio que te permite pagar una suscripción mensual como el que paga un gimnasio, pero en este caso pagas múltiples. Por el mismo precio, evidentemente. Y tienes acceso a múltiples gimnasios con diferentes servicios. Gimnasios con diferentes actividades. Actividades como, por ejemplo, escalada, EMS, Family Sports, golf, indoor cycling, masajes, meditación, pole dance, pilates, skating, spa, tenis, wellness, yoga. Es decir, todo. Trampolín, pone aquí. Eso no sé si lo hay en Madrid. Básicamente, con una suscripción tienes acceso a múltiples cosas. Yo creo que eso con ese pitch ya debería valer, pero os pongo el ejemplo. Yo me voy a Ámsterdam a ver a unos amigos y demás. Evidentemente yo no tengo una suscripción de gimnasio en Ámsterdam, pero sí tengo Urban. Y Urban es, como he dicho, enorme en Europa. Con lo cual, yo me puedo apuntar a clases en Ámsterdam o ir a gimnasios libres, que es lo que hice yo. Es que fui a unos gimnasios brutales, pero brutales. Iba a decir a cero coste, pero con la suscripción que pago, que es la de 60 euros en mi caso, que me permite 10 entradas a gimnasios al mes. Yo más de 10 veces no voy. Con lo cual, os animo a todos a que miréis el servicio de Urban y seguimos con el episodio. Entonces todo el mundo como que se encaja a eso. Y ahí los brasileños, bueno, la gente que no habla inglés bien, lo tiene como muy complicado para entrar en el... Lo tiene más complicado, pero no es necesario 100%. El mejor ejemplo lo encontramos en el próximo rival de Ilia Topuria, Charles do Bronx Oliveira. Este tipo no habla ni una palabra de inglés. Algo entenderá, ¿eh? Sí. Y algo chapurreará, pero no lo hace. Él siempre tiene que estar con traductor. Normalmente es Fabiano Busquets, que es un buen amigo mío, que es un crack. Para mí es el mejor traductor del mundo. Pero ha conectado con el mercado estadounidense, con el mexicano, que es muy grande, con el brasileño, por supuesto, incluso con el español. Charles Oliveira es un tipo súper querido. ¿Pero qué tiene detrás? Una historia de superación brutal. Claro. Le llaman do Bronx porque se asimilaba un poco al Bronx, la parte de las favelas de Sao Paulo de la que viene él. Es un tipo que a los 8 años estuvo muy cerca de no poder hacer deporte. Tenía un problema congénito de nacimiento, si no recuerdo mal, era en el corazón. Tenía también un tobillo muy tocado y estuvo ingresado más de 2 años o casi 2 años en un hospital. Bueno, pues es la historia de superación total porque logra superar esto, se mete dentro del Brazilian Jiu-Jitsu, del Jiu-Jitsu brasileño, se pone a entrenar y al año ya estaba ganando competiciones regionales en Brasil. Finalmente se proclama varias veces campeón mundial de esta disciplina y luego ya hace el traslado a las MMA, se mete con su estilo striking de Muay Thai que tiene también. Tiene un historión detrás y es un tipo muy carismático. Por lo tanto, el inglés no ha sido necesario para él, pero de manera general sí que lo es. No hay más que ver la evolución que ha tenido Ilia Topuria, que ya sabía hablar inglés. Ha aprendido, ¿no? Pero ha mejorado mucho, claro que sí. Claro, y obviamente eso lo ha entrenado. O sea, sí. No es un secreto que dé clases de inglés y que se prepare y trabaje eso. Sí. O sea, Ilia Topuria, la gente lo ha visto ahora como de repente un boom. Pero la realidad es que antes de que pegara el boom, 2022-2023, él ya gastaba muchísimo tiempo en aprender inglés. Y fíjate qué entrevistón hizo con Joe Rogan, ¿eh? Totalmente me fluido. flipó. También en hacer una gira mediática. Él ya empezaba a ir a La Resistencia, actualmente en La Revuelta. El Hormiguero tardó un poquito más, pero iba a todos los grandes podcasts que podía. Estuvo en el podcast de Webpositor, estuvo en el podcast de Wall Street Wolverine. Bueno, estuvo en varios grandes que sabía que podía tener impacto. Nos daba entrevistas a todos los que llevamos ahí mucho tiempo, pero también a otros medios de comunicación que no te esperabas, más mainstream. Luego, por supuesto, acabó yendo, ahora va mucho al Hormiguero, al partidazo de Cope. Pero todo eso era tiempo que él invertía en construir su imagen, en construir su marca personal, gastando pues horas de entrenamiento incluso o de descanso en ir por los medios de comunicación. Por lo tanto, es estrés acumulado. Claro, es muy importante hacerte una marca personal y trabajarla. Ahora, yo que también soy manager de un peleador en España, se llama Álvaro Ucendo. No sabía esa faceta tuya. Sí, a ver, es un poco escondida porque al final soy su manager un poco por ayudarle. Es decir, no es que tenga yo ambición de ser manager ni mucho menos, pero él es uno de mis mejores amigos. Entonces le ayudé a conseguir las peleas, a llevar un poquito
la carrera. Y claro, él realmente lo que quiere es pelear y pelear, y a él le da igual. Las redes sociales, el marketing, bueno, pues es importante que también le dediques tiempo, claro, que te desgasta, por supuesto, que es más complicado aún el crecimiento como peleador, pero es súper necesario y el resultado además lo vas a ver, que vas a tener mejores bolsas, vas a tener mejores oportunidades y vas a poder vivir mucho mejor de ello. Vale, y hablemos sobre la pelea del 28 de junio. Sí. Tu pelea contra Oliveira. Tú que acabas de hablar de Oliveira, o sea, ¿tú cómo lo ves desde dentro? O sea, te doy mi reflexión siendo un tío con poco conocimiento, pero más intentando meterme como en lo mental de Topuria, que es lo poco que he podido ver. O sea, yo lo que veo es que, a diferencia de otras ocasiones, en este caso él ha estado como muy en los medios, sobre todo hablando de otra pelea, que es la que tenía que haber tenido con Makhachev. Islam Makhachev. Islam Makhachev. O sea, él ha estado hablando bueno, o se ha oído mucho, no sé qué parte es culpa de los medios de haberle dado bombo a eso y no, pero he notado como mucha presencia de esa pelea que al final no ha pasado, cuando en realidad él en un mes se enfrenta contra otra persona. No sé hasta qué punto tú eso ves que le pueda desconcentrar o no. No creo que le vaya a desconcentrar nada, porque él tenía encima de la mesa los dos nombres desde hace mucho tiempo. Okay. Entonces, él se estaba preparando. Hay como una parte que es más previa de pre-training camp, en la que tú lo que haces es poner la máquina a punto, es decir, explosividad, cardio, resistencia física, que ahí te da un poco igual a quién te vayas a enfrentar. Es verdad que si hubiera sido este tipo, Islam Makhachev, este es del Dagestán y tiene sobre todo un estilo muy de lucha cuerpo a cuerpo. Charles Oliveira, digamos que hay tres facetas: la pelea de pie, la lucha cuerpo a cuerpo y el jiu-jitsu. Luego hay pues más cosillas. Charles Oliveira es de suelo, de jiu-jitsu y de striking y de golpeo, y este era más de lucha, aunque por supuesto también tenía muchas habilidades en el resto. Entonces, la preparación física sí que varía un poquillo en función de que sea uno u otro. El otro día entrevisté al preparador físico principal de Ilia, que es Jesús Gallo, y me lo decía, no habría sido lo mismo uno que otro. Entonces, esta vez sí que creo que los tiempos se han apurado demasiado. Vale. Pero yo, que conozco muy bien toda la intrahistoria, es porque realmente la pelea que quería hacer la UFC era el Islam Makhachev contra Ilia Topuria, que era el campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, que es el número 1 libra por libra, que es sin importar la categoría de peso, contra el número 3 libra por libra, que es Ilia, y que era el campeón del pluma, que había soltado el cinturón para enfrentar campeón contra campeón. Sí. Súper pelea, la pelea más grande que podías hacer en estas divisiones. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que el equipo de Islam, encabezado por Khabib Nurmagomedov, dijeron que a Ilia no se le iba a dar esa oportunidad porque no lo consideraban un contendiente legítimo, al no haber hecho una pelea dentro del top 5 ya en la división del peso ligero. Y luego aquí hay otro punto que igual no se habla tanto, pero que yo estoy convencido de que es así, es que les cae muy mal. Les cae muy mal porque pues sí le ha utilizado mucho el trash talk y les ha picado desde hace mucho tiempo. Cuando yo le entrevisté, ¿cuándo fue? En 2000, no sé si fue 2024 principios, en enero, por ahí, ya le estaba tirando pullas a Islam Makhachev, ya pasaba un año y medio prácticamente. Y ellos eso no lo llevan muy bien. Entonces no le querían dar la oportunidad. Y la UFC, porque Islam Makhachev había empezado el training camp para pelear el 28 de junio, y la UFC les pone delante y le dicen, ¿es Ilia o Ilia? Y no hay más. Y entonces Islam Makhachev es cuando empieza a su manager a negociar y a decir, a ver si nosotros vamos a tener que subir a la otra división y evitar esta pelea de Ilia, o al menos que él haga una más, para que de verdad sea un contendiente legítimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la UFC ya no quiere hacer lo que se llaman cinturones interinos, porque no tiene sentido. Si el campeón está sano, ¿para qué? Vamos a crear un cinturón interino simplemente para que él siga. Entonces le obligan también, le fuerzan a dejar su cinturón y se escapa a la división superior, que es la del peso welter. Ahí es donde entra en la ecuación Charles Oliveira y se cierra así este combate. Y eso no es por un miedo a Topuria, ¿tú crees? Es que yo llamarlo miedo, ya, macho, a estos niveles no creo que sea la palabra más acertada. Lo puedo llamar percepción de riesgo o exposición de legado. Porque es verdad que el peligro de Topuria era muy real y que estaba exponiendo seriamente, peligrosamente su legado. Si él sube al welter y pierde, no es lo mismo que si hubiera perdido contra Ilia Topuria. Claro. Además, aquí existe una narrativa que es la de Georgia-Rusia, en este caso Georgia-Dagestán, que sabemos que han tenido un montón de conflictos políticos, geopolíticos, bélicos y demás, y que ya han perdido en una primera instancia, que es Merab Valisvili, georgiano, campeón del peso gallo, contra Umar Nurmagomedov, pupilo también de este clan Nurmagomedov, y que perdió contra Merab. Si ahora pierde Islam Makhachev contra Ilia Topuria, se les cae todo el tinglado que había montado Khabib Nurmagomedov, siendo los dagestanis una estirpe totalmente diferente y dominante dentro de este deporte a nivel mundial. Por lo tanto, la concepción de riesgo yo creo que sí que existe.
lo que me parece que miedo llamarlo a un tipo No. como él. Él de verdad es un tipo que hubiera peleado contra quien fuera. Y Hablando de Islam. Y es más un tema de Khabib Nurmagomedov, de Ali, de todos esos movimientos que tienen. Pero él ha defendido 4 veces el título. Es verdad que esas 4 defensas, 2 fueron contra Alexander Volkanovski, siendo él campeón del peso pluma, que es una división menos, para que la gente lo entienda, 66 kilos, 70 kilos. Otra contra Renato Moicano este mismo año, que era un corto aviso, se cayó el rival que era Arman Sarukian y entró Renato Moicano. Y la otra fue contra Dustin Poirier, si no recuerdo mal ahora mismo. Por lo tanto, en cualquier caso, la mitad de sus defensas vienen de campeones de una división menos. Y él era otro argumento que exponía. Claro. Que decía, pero vamos a ver, es que al final me vais a poner a otro, como dice el chico pequeño, enano, y mi legado tampoco se va a ampliar mucho. Y claro, si el chico pequeño me gana a mí, se me va el tinglado todo, ¿no? Se me va todo. Porque el fenómeno Khabib es acojonante, porque justo todo lo que hemos hablado previamente de esa presencia en redes y tal es como el antítesis de eso. O sea, este tío no formó parte de ningún tipo de espectáculo, también por su cultura, por su religión y demás, como que no se metía en ese tipo de trash talk y demás. O sea, él en la UFC está considerado como uno de los mejores de la historia, o no llegó del todo a defender suficientes títulos como para serlo. Depende a quién le preguntes. Yeah. Yo siempre diré que para mí ha sido el campeón más dominante del peso ligero, porque es verdad que la dominación que tenía dentro del juego, cuando te atrapaba ya sabías que de ahí no salías, te esmaseaba, como dice él, ¿no? Te amasaba, te golpeaba. Creo que era muy dominante. Pero si nos ceñimos al legado, no podemos decir eso. Hay gente que no lo considera ni en el top 10 a nivel histórico, porque él mismo decidió parar y por lo tanto no acumuló demasiadas defensas a nivel histórico del título, acumuló 3. Si hubiera seguido peleando, pues igual hubiera acumulado 5, 6, 7, ahí hablaríamos de otra cosa, pero si él mismo se retiró, y es verdad que lo hizo por un motivo bastante trascendental, que es el hecho de que fallece su padre, Abdulmanap Nurmagomedov, a consecuencia del virus, vamos a decirlo así, no sé si hay que poner pitidos o algo, y a consecuencia de eso dijo que como él había llegado hasta ahí, y es verdad, su padre había sido su mentor, su entrenador, que ya no tenía sentido seguir peleando sin que le estuviera. Entonces, cuando hace Khabib la última defensa contra Justin Gaethje, que lo duerme con un triángulo, le había prometido anteriormente a su madre que esa sería la última pelea. Y entonces cuelga las guantillas en un momento en el que está también súper arriba. Entonces, si hubiera continuado, sí hablaríamos a nivel histórico de uno de los mejores. Yo a nivel dominación sí que creo que ha sido de lo mejor que ha existido. Sí, bueno, en sus peleas, incluida la de McGregor, evidentemente, que fue un show. O sea, es que es dominación total. Es una cosa que tiene que ver, yo creo que con la cultura, con cómo son ellos ahí. No sé, Dios, son como gente muy dura. No sé, hay algún vídeo de cómo entrenan, cómo hacen ellos sus training camps ahí, que eso es otro tema del que quería hablar, que en realidad va relacionado al tema del dopaje dentro del UFC o del control del mismo, que es que, claro, o sea, no es lo mismo un luchador como Ilia Topuria que se pueda preparar en Alicante o ahora en Madrid, que un luchador como estos que están en Dagestán. Te quiero decir, los controles de dopaje no son los mismos. No es lo mismo llegar a Dagestán y controlar a un luchador que en Alicante. No sé, dentro de la UFC, qué se está haciendo para controlar eso y si se hace mucho o no. O sea, no sé hasta qué punto y históricamente cuándo se empezó a hacer. Porque siendo un deporte, o sea, tú puedes hablar de dopaje en el ciclismo, pero en el ciclismo gana uno o gana el otro. En la UFC es que está la vida en juego de los luchadores. Entonces, ¿cómo de delicado es ese tema dentro de...? Es delicado, obviamente. No podemos negar que siga existiendo, porque siempre se suele decir, ¿no?, que en este tipo de casos el malo va por delante del bueno. Sí. Hubo un antes y un después. Hubo una etapa en la que prácticamente todos iban chuzados. Es que es la realidad. Sí. Entonces, bueno, pues si lo hacían todos, pues todos estaban arriesgando su vida. El problema es que esto es un deporte muy serio, es un deporte súper divertido, el de mayor crecimiento a nivel mundial, pero la salud está en juego y de una manera importante. Por lo tanto, el que hace trampas aquí, creo que si le pillan, tendríamos que empezar a hablar y ponerlo encima de la mesa de un delito, ¿no? Claro. Al final, no es simplemente que hagas trampas, es que estás intentando prácticamente cargarte a alguien. Entonces, es muy serio el hecho de doparte dentro de este deporte. Hubo una etapa en la que lo hacían todos. De hecho, cuando entra la USADA, porque ese es el cambio que hay, entra la USADA, actualmente cambiaron de agencia, pero hay otra agencia antidopaje que también hace controles y que cada X tiempo siempre salta a la liebre, pillan a alguien.
Pero cuando entra, empiezas a ver cómo hay peleadores que todavía subsisten, siguen entre las dos etapas y que antes eran unas super bestias y ahora de repente dejan de serlo, ¿no? Claro. En esas etapas hablamos, por ejemplo, del mítico Brock Lesnar, que venía de la WWE y terminó siendo campeón del peso pesado. Se hablaba también de Alistair Overeem, otra bestia que estaba enorme y después ya se quedó más achicadito y con más grasa. Entonces, ha habido peleadores que obviamente lo han hecho. Antiguamente, pues Vitor Belfort era otro ejemplo. Acojonante. Era acojonante. Qué miedo ese pavo. Sí. Y lo metieron en el Salón de la Fama hace poquito. Y se hacía, como te digo, mucho, pero al final estaba como muy aceptado, estaba más en pañales el deporte. Actualmente la cosa es muy seria. Si te pillan, mínimo te van a caer bastantes meses. Si es muy gordo, años. Y si ya es gordísimo, pues seguramente te inhabiliten o no te permitan pelear más en la UFC. Pero tampoco podemos ser demasiado ignorantes y decir, no, eso no existe. Si es que existe en todos los deportes de alto rendimiento, de élite. He hablado con gente profesional de muchos deportes involucrado y me ha reconocido cosas de manera interna que obviamente jamás diré nombres. Por lo tanto, no podemos negar que exista, pero sí que puedo decir que está controlado de una manera muy seria. ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque tengo contacto directo con los peleadores españoles en la UFC y me han contado de qué manera le han asaltado los vampiros por la noche a las 4 de la mañana presentándose en la puerta de su casa, y eso es real. Sí. Y vienen, es verdad que ellos tienen que decir todas las noches dónde duermen. Ellos tienen que señalar constantemente, y yo lo he visto en algunos de los peleadores, ostras, que se me ha olvidado esto, venga, voy a decir dónde estoy. O sea, es una locura. Y lo de que te asaltan a las 4 de la mañana también es verdad. Sí. Y no es que vengan de Estados Unidos, es que ellos tienen diferentes delegaciones, tienen, digamos, sucursales, entonces a lo mejor te viaja el de Londres a España, a Gijón, a Alicante, a Madrid, donde sea, y se te presentan y te hacen los análisis. Y yo tengo mucha constancia. Antes de pelear o después de pelear también te hacen análisis. Claro. Entonces está muy controlado. Es decir, que está muy controlado. Eso no significa que alguno no se lo pueda saltar. Y el que se lo salte, creo que hay que penalizarle de manera muy seria por lo que decimos. Porque no estás jugando un partido de fútbol, estás golpeando y estás sometiendo y tienes salud en juego. Total. Hablando de la salud de los luchadores, hay otra cosa que me llama la atención desde un punto de vista fisiológico, que es el tema de la pérdida de peso antes de las peleas. Que es, bueno, no sé cómo se llama el weight cutting en castellano. No sé cómo se dice. O el corte o el recorte de peso. El corte o el recorte de peso. Es que aquí hay diferencias de 5 a 10 kilos de 48 horas antes de una pelea. O sea, es acojonante. Y más, ¿no? O sea, es que esto, tío... hay otra organización que es la One Championship, que entiendo que ellos tienen otras maneras de controlarlo, porque tuvieron en 2015, creo que he leído, que uno de los luchadores falleció después de hacer un weight cut. Fue muy sonado eso. Eso es. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿debería haber más control? ¿Es difícil? ¿Cuál es la solución? Porque claro, tendrían que quitar un poco las clases de peso. O sea, es difícil de controlar, pero en One Championship lo hacen. Tienes dos soluciones. Una, poner más divisiones de peso, pero no te la... Tienes dos medias soluciones, he de decir. Claro. O sea, yo creo que hoy en día, como se concibe el recorte de peso, está tan involucrado, tan relacionado con las artes marciales mixtas, que yo no me imagino las MMA sin recorte de peso. Si me preguntas, ¿acabaría con el recorte de peso? Te diría que sí. Porque al final, aunque te crea mucha tensión en las Fight Week, creo que va en contra del negocio. Las peleas van a ser peores por el simple hecho de que nunca van a estar igual que si no hubieran hecho un recorte de peso. O sea, eso a mí me parece importantísimo, el pensar que, tío, o sea, no están llegando a tope. Y es imposible. Yo recuerdo ver las conferencias de prensa de José Aldo contra McGregor. Sí. Que McGregor, esqueléticos, tío. Y McGregor ahí gritando, que decías tú, pues es que parece que lleva sin comer meses, acojonante. Y a las 48 horas, 10 kilos más. Claro. Ese es uno, el desempeño. Y dos, que se te caen muchas peleas. Si es que va en contra del negocio, porque claro, ¿cuántos combates hemos visto que se caen por el recorte de peso? Muchos. Por lo tanto, si lo quitas, pues creo que sería mejor. Sino, ¿qué tipo de soluciones? Pesajes de control, es decir, que vayas controlando cómo van bajando. ¿Qué es lo que pasa? Son mucho más recursos. Tienes que estar pendiente, homologar que esa bajada está siendo así y que el mismo día de la pelea se pesen y no haya X rebotes. O sea, existen maneras. Sí, estos de One Championship de hacen un control de hidratación. Hacen que los luchadores pues hagan pis en un vaso, supongo, y vean la cantidad, o sea, cómo de hidratados están las 24 horas previas a una pelea. Pero tengo que decir que yo creo que al final, puesta la regla, puesta la trampa, y aunque pongas medidas, también se va a buscar limar eso. Por eso te digo que lo de las categorías, sí, añades más. Por ejemplo, hay una muy clara entre 70 y 77 kilos, ahí te cabe una que es el súper ligero de 74 kilos aproximadamente.
Pero aunque tú hagas muchas divisiones, es que te da igual. Es que el peleador, para ganar ventaja y para estar lo más grande posible, va a recortar a la división que más pueda alcanzar. Sí. Entonces Además, va a ser muy difícil claro, terminar con ello. Yo creo además que es algo muy cultural. En Estados Unidos está súper asimilado que el recorte de peso tiene que ir con el boxeo, pero de una manera más liviana y especialmente con las MMA. Y luego no podemos olvidar el lobby que hay detrás, que no creo que sea aquí lo más importante en este punto, pero tiene importancia, que es todo el tema nutricional, de suplementos, de control, de médicos. Todo eso es trabajo que estás dando con los recortes de peso. claro. Especialistas, hay muchos. El Performance Institute que has montado en la UFC. Es verdad que esos trabajos serían igualmente necesarios porque al final un deportista tiene que estar bien nutrido, bien preparado físicamente. Pero esto ya en parte es un negocio también, el recorte de peso. ¿Pero es un negocio para el UFC? Sobre todo para, digamos, el lobby nutricional y de gente experta, especializada en estos campos. Que, reitero, no es lo principal, porque al final un peleador siempre va a necesitar a un nutricionista al lado y va a necesitar un preparador físico. Pero eso mezclado con que culturalmente está muy asociado que las peleas deben de llevar el recorte de peso, veo complicado a corto plazo hasta que no pase algo grave dentro de la UFC, que es al final la mayor ventana que pueda haber, que acaben con ellos. Pero yo sí que acabaría porque... Te lo acabo de decir, va en contra del desempeño y del propio negocio porque se caen los combates. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices, por ejemplo, de meter más clases de peso, al final eso va en contra un poco del negocio, porque es como más complicado una vez más saber quién es líder de qué. Digo, para hacerlo mainstream, ¿no? Sí. Como que al final los que no controlan... Lo lías más. Sí, eso 100%. Por eso te digo que yo creo que la solución del recorte, alguna vez lo he hablado en un montón de charlas con otros compañeros, peleadores, y sobre todo tirábamos más en el hecho de que hubiera como un control durante todo lo que es el training camp y luego que tú te pesaras, digamos, de una manera más controlada y el rebote no fuera muy grande. Es decir, que fueran como las basculaciones muy medidas. Claro. Y si no, tienes que pasar a otra categoría. Pero no puedes estar haciendo eso de, venga, parto de 80 kilos y así voy terminando en 65. No, si partes de 80, tú vas a terminar en 75. Y eso sería mucho más sano para todos. Pero a corto plazo, reitero, hasta que no haya algo gordo, creo que no va a cambiar. No va a pasar nada, no es una prioridad. Porque el éxito de la UFC, ¿a qué se debe realmente? ¿Es porque Dana White es un genio? ¿Es porque el matchmaking, es decir, los peleadores que juntan en las diferentes peleas se hacen muy bien? ¿Qué es lo que realmente ha determinado que la UFC en los últimos años haya pegado ese boom que está pegando? La creación de estrellas, Claro. la narración de relatos espectaculares, la formación de rivalidades, el uso, la utilización de las redes sociales de una manera mágica, el marketing, el concepto de que las MMA, y pasa mucho todavía, son UFC. O sea, Ya, es muy vasto. ¿cuánta gente hemos escuchado y nos reímos muchas veces de ello de... No, es que yo hago UFC. No, tú haces MMA, campeón. Claro. Y luego la UFC es la bomba y es la mayor liga de MMA del mundo, ¿no? Pero es multifactorial de nuevo. La historia es muy larga, pero bueno, para que la gente así lo sepa un poco, la UFC la compran en 2001. Los hermanos Fertitta, empujados por Dana White, que vio una oportunidad de negocio puesto que la UFC estaba muy mal y estaba cerca de quebrar, y la compran por $2 millones en 2001, que era un poco un caramelito, un chollo, y eso se lo dijo Dana White a sus amigos, los hermanos Fertitta multimillonarios. Y 15 años después, en 2016, se vende por $4.000 millones. O sea, le hacen un por 2.000. Es una barbaridad. Entre medias, ¿qué pasa? Pasan muchas cosas, pero uno de los formatos que Dana White, él mismo lo dice siempre, que les ayudó a convertir el deporte más en mainstream, en algo general y en algo más aceptado, fue el de Ultimate Fighter, que es el reality... que es el gran hermano de la UFC. Efectivamente, para que la gente lo entienda, es un poco así. Conviven en una casa, se hace un torneo, se van enfrentando entre ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese reality de televisión en 2005 lograron sacarlo a la gran televisión. Es decir, como si lo sacas... La Sexta. Sí, por ejemplo, Tele5, y lo metes ahí, ¿no? Y lo metieron después de la WWE. Y en esa final, que era Stephen Bonnar con Forrest Griffin, fue un auténtico peleón abismal y la gente quedó impactada. Decía, hola, ¿esto qué es? Entonces, Dana White, obviamente hay muchos factores, pero él siempre recuerda que aquel TUF de 2005 fue el que les sirvió para renovar contrato televisivo con Fox y que Fox pusiera los millones encima de la mesa
y de esa manera invertir una curva, porque ellos estaban invirtiendo desde 2001 hasta 2005, metían pasta, pero subía la deuda. Pero claro, ellos estaban deseando crear un producto. Esto vendría por un afán no solo a nivel económico y empresa, negocio, oportunidad y demás, sino que yo entiendo que los hermanos Fertitta, los inversores principales, les gustaba mucho la UFC. Les gustaba el rollo y confiaban mucho en Dana White también. Claro. Porque Dana ya había hecho sus pinitos como promotor de boxeo, pero aquí lo vio muy claro. Entonces lograron invertir esa curva en cuanto entró la pasta, y siempre lo comento, es importante, de los derechos televisivos. La televisión es lo que más puede hacer que haya recursos, y esos recursos, ¿en qué los inviertes? En producción audiovisual, en redes sociales, que en esa época no había, obviamente, en construir relatos, en construir marcas, en, venga, mando esta cámara a España que graben con Ilia o que graben con Joel, mando tal. Cuanto más recursos tienes, más inversión puedes hacer. Claro. Y lograron invertir poco a poco la curva, de tal manera que hoy en día están negociando ahora mismo los derechos televisivos para los próximos años, y se habla de que cada año la UFC está pidiendo $1.000 millones por cada año de derechos televisivos. O sea, imaginaos la pasta que entra y lo que puedes hacer con ese dinero. Pero hay muchas cosas. Es las estrellas que hicieron que trascendiera el deporte en su día. Ronda Rousey. Claro. Solo con Ronda Rousey cuentas una época. Sí. Gina Carano también. Puedes contar épocas con Amanda Nunes, puedes contar épocas con Conor McGregor, por supuesto, tirándonos atrás, con Caín Velázquez, con Demetrius Johnson, con John Jones, con Khabib Nurmagomedov. Sí. Todo eso ha hecho que se construya un deporte muy apoyado en estrellas, pero en general muy, muy entretenido, muy diferente, muy vistoso, muy de nueva generación, muy de redes sociales. Y, por supuesto, no le podemos quitar el mérito que ha tenido en todo esto Dana White, que, aunque ha habido gente que dice que gobierna con mano de hierro, que quizá es un poco autoritario, creo que ha sido necesario para poder llevar la UFC donde la ha llevado. Claro. Porque es verdad que la UFC sin Dana White seguirá, continuará, y de hecho se habla de que pudiera no quedarle demasiado a Dana White, pero todo lo que ha hecho es espectacular, y hoy en día es bastante personalista. Tú piensas en la UFC y te imaginas a Dana White en las conferencias de prensa, con su presencia y con que nunca se ha cortado un pelo. Si un luchador le tenía que decir algo, se lo decía públicamente. Entonces, la UFC, entenderla sin Dana White es imposible. Es el hombre que lo hizo, pero claro, apoyado en estrellas, en narrativas, en un montón de cosas que hace que sea muy atractivo. Y hoy en día han creado un formato que es una maquinaria que va engrasada. Sabes que tienes 14 eventos de pago por visión al año, los numerados, que son los grandes donde se ponen los cinturones en juego, y luego vas teniendo Fight Nights, que son el resto de eventos, algunos más pequeños, otros más grandes, donde vas poniendo peleas que son, vamos a decir, algunas sí que tienen mucho interés, pero que son menos relevantes, o que son para que la gente vaya construyendo su carrera dentro de la UFC. Y para entender la magnitud de la UFC, por ejemplo, en una pelea como la del 28 de junio, ¿cuánta gente se puede conectar a verla a nivel mundial? Depende, no lo podemos saber porque son datos que tienen ellos para adentro. Mira, el récord de ventas de pago por visión está en 2,4 pay-per-views vendidos, pero claro... ¿Qué 2,4 millones? Millones a 100 pavos, a 100 dólares. Sí. Que fue el Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Esto es muy complejo, entonces igual hoy no tenemos tiempo para explicarlo todo, pero dentro de los eventos numerados hoy en día tienes las early prelims, las primeras preliminares, las preliminares y el main card. El main card es el que es de pago por visión y es el que tiene los cinturones y el que tiene todo. Pues en Estados Unidos es como que puedes ir viendo ciertas partes, pero cuando llegas al main card lo tienes que comprar pagando 100 pavos. En Estados Unidos y en Australia, que es los dos orígenes principales del pay-per-view. Y así es como son los eventos numerados. Y luego los Fight Nights son más abiertos. Por eso no somos conscientes, o mucha gente no es consciente de la suerte que tenemos en España, que por 10 euros tienes Max y 5 euros más el paquete de deportes y tienes todo el mes los 4 eventos que vaya a haber de la UFC. Claro. Eso está regaladísimo. Y no creo que tarde tiempo que eso vaya subiendo. Habrá que ver cómo se va modificando, ¿no? Pero que es lógico. O sea, claro. Como hablando de la expansión de la UFC en España, una cosa que evidentemente todos los que somos medio fans estamos pendientes de que pase, porque ha habido conversaciones de que la UFC llega al Bernabéu. Con Tupuria, evidentemente. ¿Tú cómo ves eso de posible? No sé si dentro lo habéis comentado, no lo habéis comentado, entiendo que sí. La atracción es porque es uno de los estadios del mundo más grandes donde se puede cerrar, ¿no? Que es lo importante aquí. Lo importante es que se pueda cerrar. Claro. O sea, es la línea roja que tiene la UFC. Nunca van a hacer eventos... No, evidentemente se la juegan un huevo. Se la juegan mucho y son eventos demasiado grandes como para jugártela. Es inviable, imposible.
Pero hay más. Aquí hay un asunto, yo lo veo cada vez más complicado. Ya no solo por lo del Bernabéu, que sabemos que ha habido problemas con los vecinos, los ruidos y tal, sino por varios motivos más. El principal es que la experiencia en directo la cuida mucho la UFC y no le gusta nada a Dana White la experiencia en estadio. Se ha hecho en Australia 58.000 personas en el Whittaker Adesanya, pero el de arriba que ve. O sea, claro, si ya ves un partido de fútbol en un tablero grande, ves viendo cómo se van moviendo las hormiguitas, tú imagínate 2 tíos pegándose. Vas a verlo por las pantallas. ¿Habría gente dispuesta a hacerlo? Sí. ¿Le gusta a Dana White? No. Y el Bernabéu no es que no es el estadio de Australia, es el que hablamos. Son 80.000, 80 y tantas mil personas. El gallinero no se ve absolutamente nada de los dos peleadores. Sería verlo todo por las pantallas. Ojalá se diera. Mi sensación es que es muy complicado. Si quisieran hacer algo súper épico, histórico y hacer posible lo imposible, como hicieron en la Esfera de Las Vegas, que construyeron un evento que no lo van a volver a hacer en su vida por la pasta que costó y lo difícil que era a nivel de producción, pero pudieran hacerlo. Si construyes imagínate que Topuria gana a Charles Oliveira y Paddy Pimblett, que es el archienemigo de Ilia Topuria, gana su siguiente combate que le pongan probablemente con Justin Gaethje. Ya sería un contendiente legítimo. Imagínate que pones a Topuria contra Paddy por el cinturón en el Bernabéu. Estoy convencido de que lo llenas. Si la UFC se la quisiera sacar directamente y poner encima de la mesa, lo hicieran, lo llenan seguro y sería algo súper épico y tal. Pero hay que tener en cuenta el horario para empezar. Claro. Si es el pay-per-view y se mantienen como están siendo hasta ahora, tiene que ser un pay-per-view favorable a Estados Unidos. Es decir, tendría que ser aquí toda la madrugada. Empezaría como a las 12 de la noche, acabaría a las 6:30 de la madrugada más o menos. Creo que aún con eso lo llenan. Yo creo que también. Porque hay ganas, tío, yo noto ganas. No sé tú, que obviamente has vivido desde el inicio de la UFC, ¿no? Prácticamente en España, hasta ahora. No sé cómo has notado el cambio del público que está atraído hacia esto. Yo creo que, empezando por mí, por ejemplo, soy un tío que me gusta el ciclismo, también estoy interesado en esto, ¿sabes? Y es por los medios, por cómo se ha ido desarrollando y tal. Hace unos años no. Es que yo creo que realmente a la gente le flipa. Es lo que hablábamos antes. Es un deporte tan comprensible a nivel internacional. Es decir, todos lo entendemos. Es fácil de entender, no los tecnicismos, pero sí la pelea, las ganas que hay entre uno y otro, todo eso se comprende, se entiende, ¿sabes? Es como muy, muy básico para el ser humano. Entonces, yo creo que se llenaría igual. Y entiendo yo que el interés está creciendo a lo bestia. Es una locura. Y me vas a permitir que te haga yo la pregunta porque me interesa mucho. Preguntároslo a los que los seguís, pero a lo mejor no día a día, sino que os mola. ¿Por qué os mola? O sea, ¿por qué has entrado? ¿Qué es lo que destacas de la...? Hombre, yo creo que para mí principalmente son las personalidades. En un principio, como entré, son las personalidades. A mí McGregor me flipaba, como yo creo que a mucha gente. O sea, ese personaje tan loco. Pero luego ya, claro, entras en McGregor y una vez... Eso es lo que te atrae al deporte una primera vez. Luego ya te metes en no los tecnicismos, pero empiezas a aprender un poquito más de cada luchador, de sus estilos, de dónde vienen, de las historias y demás. Y ya te va enganchando. Para mí, todo el valor del UFC está en las personas que hay. Y, honestamente... Hubo un momento, yo creo que post-McGregor, pre-Topuria, donde, bueno, estaba Khabib, pero donde realmente como que se quedó un poco perdido ahí. O sea, a mí ya me costaba encontrar a alguien y yo la UFC la sigo cuando hay alguien, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí, en mi caso, yo creo que es eso. Claro, pues estás apoyando un poco la teoría que te decía antes de las superestrellas. Sí. La gente que trasciende, la gente que arrastra masas, claro, es la que hace que la gente que se acerquen. Y es verdad que muchos de los que se acercan acaban entrando en lo que es el sector que solemos llamar hardcore fans, que eso también lo puedes ir dividiendo. Tienes a los enfermos perdidos que ven cualquier evento en el que no se conoce a nadie y se quedan hasta las 7 de la mañana viéndolo. Muy raro, esos son pocos, muy pocos. Y luego también tienes hardcore fans que ven en general casi todos los eventos, pero un poco más trascendentes. Hay mucha gente que se acerca por un peleador, pero se acaba enganchando a la UFC de manera general. Entonces, como la pirámide que tenemos en España, que yo siempre digo que hay que invertirla para que esto sea sostenible, que es la gente, lo primero que apoya o ve o conoce es Topuria, luego la UFC y luego las MMA. Esa pirámide se debería de invertir para que podamos ser sostenibles, que es que la gente le encante las MMA, por ende ve la UFC y por supuesto admire y siga y apoya a Topuria. Porque la sostenibilidad del deporte ahora mismo, ¿cuál es a nivel económico? Porque para las ligas inferiores en España es muy complicado. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Ahora mismo la referente es WOW,
que yo la conozco muy bien porque llevo pues, desde casi su nacimiento, desde WoW 4, desde el cuarto evento, trabajando con ellos. Que ahí Topuria está mega involucrado, ¿no? Ahora ha entrado Topuria, sí. Ajá, como accionista o algo. Ha entrado como accionista y por ende también como cara un poco de la compañía, modera las ruedas de prensa y demás. Sí. Claro, la gente lo ha visto ahora, pero Topuria acaba de entrar. Claro. WoW tiene ya un recorrido de 5 años en los que se ha hecho un trabajazo. WoW es muy complicado rentabilizarlo. Claro. Se está invirtiendo mucho para llegar a hacer lo que hizo en su día Dana White con aquel TUF y demás, que es que le crees tanto valor a la compañía que puedas renovar unos derechos televisivos, que te entre bien de pasta, que eso luego lo puedas reinvertir y puedas conseguir hacer rentable esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente todavía le cuesta mucho pagar una entrada de 40 euros para ver una velada de MMA. Cada vez vamos mejorando en eso. Los últimos eventos, ahora va a entrar uno el 7 de junio, que va a ser la Noche de los Campeones, se estrenan 4 cinturones de WoW en el Madrid Arena. Ahí sí que estimo que va a haber 8.000 personas. Que ahí es donde combate Eche Sosa, Eche ¿no? Sosa con Yaman el Diamante, sí. Y ese evento creo que va a ser un antes y un después. Se van a clavar 8.000 personas en el Madrid Arena, muchas de ellas de pago, y posiblemente esa taquilla sí que sea rentable, pero llevamos 5 años hasta llegar a esto. Claro. ¿Cuánto dinero se ha invertido? ¿Y quién está detrás de eso? O sea, ¿quién invierte esa pasta? Hay accionistas diferentes. Accionistas, ¿no? O sea, yo creo que esto se ha unido bastante gente. Vamos, no. Tengo constancia de que hay mucha gente, incluso gente conocida y famosa, que no vamos a nombrar, pero que está ahí metiendo pasta y se ha hecho como una especie de fondo entre el cual se tiene que seguir inyectando dinero para conseguir. ¿Por qué? Porque WoW ahora mismo es muy atractivo, pero tienes que terminar de rentabilizarlo. ¿Cómo lo rentabilizas? Con una buena renovación de derechos televisivos, porque siempre el ingreso principal de las ligas de MMA son los derechos televisivos, y luego con la taquilla. La taquilla es lo que cada vez se va mejorando, pero que cuesta. Entonces, el día que cada sitio que vaya lo llene de gente de pago, Claro. y vaya todo el mundo al merchandising y compre muchas cosas, porque esa es otra, el merchandising de la UFC. Es muy bestia. Es muy bestia. Es muy bestia. No es el ingreso principal. El principal es ¿Con Reebok? No, ¿con quién es? con Venom. Con Venom. Con Venom. Sonó Nike y sonó Adidas en su día, tío. Hostias. Eso yo creo que es como que lo hubiera vuelto más mainstream, pero es verdad que es más original que sea Venom, que es una marca. Es más underground. En esto, claro. Más underground Es más sí. UFC, pero un Nike, imagínate. Ya. Es como que te habría legitimado más aún, aunque ya está más que legitimado. Sí. Y el deporte en España también, ¿eh? En el último WoW estaba la presidenta de la Comunidad de Madrid y el consejero de deportes de la Comunidad de Madrid ahí delante. Ya ves. Yo llevo ya casi 10 años cubriendo las MMA y mucho más, como aficionado y practicante también. Tú no sabes lo underground que era esto. Ya. Y para mí ver el otro día, yo además que entrevisto en La Jaula, cuando terminan los combates, estaba entrevistando y veía ahí en primera fila a Yuso y yo decía, estamos locos, tío. Ya ¿Dónde ves. estamos llegando? La otra sin tener ni idea y viendo ahí dos pavos. Sí, tío, pero tenemos a la presidenta de toda la Comunidad de Madrid, me da igual el signo, el color, la ideología. Sí. Yo me refiero al cargo. Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid apoyando las MMA. Estamos locos, tío. Si hace 3 años nadie sabía lo que era esto. Claro. Y llevamos muchos años ya peleando para que las MMA estuvieran en el lugar que se merecen. De hecho, el impacto de la MMA es curioso también verlo luego en otros deportes de combate, evidentemente no al mismo nivel ni muchísimo menos, pero como todo el tema de los influencers, con todo el tema de la velada y todo esto, al final viene un poco de ahí. Te quiero decir, yo creo que el espectáculo de MMA ha hecho que todos los deportes de combate renazcan, en cierta manera, y que haya un interés general por ver este tipo de espectáculo, por entenderlo como tal, ¿sabes? Ya sea boxeo a muy bajo nivel cuando son hombres muy llamados y tal, y esto viene de Estados Unidos, o sea, lo que están haciendo los Paul con todo este tipo de peleas, yo creo que todo viene de una influencia clara de la MMA de decir, joder, yo qué sé, la gente tiene interés por ver cómo se pega, ¿no? La peña. Y es curioso porque el deporte como tal, el boxeo, supongo que está pegando un bajón tremendo, ¿no? El boxeo profesional, digo. Sí, depende de donde hablemos, porque si hablamos a nivel internacional, las grandes bolsas siguen estando en el boxeo. Las muy grandes. Las muy grandes. Y muy pocas peleas. Pero por las personas, por las personalidades. Claro, lo que hablamos. Que ya se han creado en un pasado. Un Canelo, un Terence Crawford, un Naoya Inoue, toda esta gente, Gervonta Davis, Ryan García, mueven muchos millones de dólares. Claro. El tema de la UFC, lo personalizo en la UFC,
es que tienes todos los fines de semana peleas. Y es verdad que como el roster es de 600, 700 peleadores, pues muchos de ellos todavía están construyendo sus carreras y muchos de ellos se quedarán por el camino. Y esa es otra de las cosas buenas que tiene la UFC, renueva constantemente el talento. Hombre, es un poco putada para el que le despiden, pero 2 derrotas y estás fuera. Por eso siempre están los mejores del mundo en esa compañía y se va renovando constantemente. Claro. En cuanto ven a alguien diferente, personalidades, volvemos a eso que es importantísimo, mezclado con talento, entra la maquinaria de la UFC. ¿Cómo entra? Te empieza a poner unas peleas que considero que no van a ser fáciles, nunca son fáciles en la UFC, pero estilísticamente te convienen. Sí, que te van a crear ese potencial de... Te empiezo a meter más y empiezas a aparecer más de repente en las redes sociales de la UFC. Ojo, es que la UFC tiene 265 millones de seguidores en sus redes sociales. Tiene 700 millones de fans, se estima, alrededor del mundo. Es una barbaridad. Entonces, en cuanto la maquinaria se pone a tu favor, te empieza a meter en un vídeo, despegas, despegas. Cuando la UFC lo tiene claro, despegas. Claro, porque para hablar de lo que para un luchador impacta su récord, es decir, ¿cuánto tú como, que además eres manager, cómo mides las peleas y contra quién puedes ganar, cuándo te renta, cuándo no? Porque claro, tener un 6-0 o un 6-2 entiendo que no es lo mismo. No es lo mismo. El récord en las MMA es muy importante. Yo cuando escucho a gente decir, no, pero el récord no me importa, es verdad que hay como demasiado misticismo con el invicto, que es lo que tiene Ilia Topuria ahora mismo. ¿Que él está en? Él tiene un 16-0. 16. ¿Eso significa que no ha perdido nunca en su vida o que no ha perdido en la UFC? No, nunca en su vida. Que no ha perdido nunca en su vida. No. Es acojonante. Es acojonante. No es fácil. La gran mayoría de peleadores pierden siempre alguna vez en la vida. Por eso también hay teorías, que es la de pierde cuanto antes, porque así te quitas ese miedo, esa manera de ser conservador y reservado, de ahí mi cero en las derrotas, ¿no? Y es verdad. O sea, hay que asimilar que en las MMA casi todo el mundo va a perder. Javier Nurmagomedov se retiró con un 29-0, invicto. Hubiera llegado la derrota. Si hubiera estirado mucho la carrera, podría haberle llegado la derrota. Pero lo que sí que quiero dejar muy claro es que el récord hay que cuidarlo. Cuidarlo no significa que solo pelees contra paquetes, que todo el mundo merece un respeto solo por entrar en la jaula, pero contra gente con un récord muy negativo y tal. No, cuidar el récord es saber cuándo sí, cuándo no. Claro. Saber cómo ir eligiendo cada combate. Saber si una pelea estilísticamente es favorable para tu peleador. Y eso no quiere decir que Joao Cendo, que ahora tiene un 5-0, por ejemplo, le vaya a poner la siguiente un 2-7. No. Eso no es cuidar el récord. Eso es incluso cargártelo. Porque los matchmakers lo que ven no es tu récord solo, es contra quién has construido ese récord. Claro. Entonces, llegar a la UFC es mucha finalización, buen récord, pero también contra quién has ganado. ¿Y cómo, no? Y cómo que por has eso de ganado. Topuria se dice, joder, el hecho de haberle hecho un knockout a Holloway y demás es como lo que va construyendo también su persona, ¿no? Conseguir hitos que la gente considera imposibles. Los matchmakers de la UFC lo primero que te piden es el tapolo y dame tu récord, te investigan, pero luego te dice dame los highlights. Claro. Como tú tengas 5 victorias, las 5 por decisión, ¿qué highlight le mandas? Claro. ¿Cómo le levantan la mano constantemente? ¿O cuando hace un movimiento? No, ellos quieren ver el KO, quieren ver la sumisión, Claro. y si no lo descartan, que tienen encima de la mesa miles de peleadores. Entonces, el récord hay que cuidarlo en el sentido de elegir bien las peleas que sean exponenciales y que al final, si quieres llegar a la UFC, vas a tener que hacer peleas muy duras contra gente muy buena. Y lo más lógico es que necesites un cinturón de alguna compañía externa. Lo más lógico no es un patrón, una norma escrita, de alguna compañía que esté bajo el abrigo de UFC Fight Pass. ¿Y qué es UFC Fight Pass? Es la plataforma de retransmisión que tiene la propia UFC. Que WoW está, ¿no? Que WoW está dentro. WoW está dentro, está Cage Warriors, está Fury, están muchas compañías regionales, vamos a decir, que la UFC considera que sí que son buenas canteras de talento para sus roster, para sus digamos, canteras o rankings o como lo queramos llamar, porque el ranking realmente es el top 15, pero todos los peleadores existen también, ¿eh? Claro. Otra ¿Hay cosa un es que ranking? nosotros no lo vemos. No habrá un ranking nacional o un ranking mundial. Bueno, lo hace Tapology, es una web que controla los récords y entonces ellos te van diciendo en el norte de Europa, en Europa, en España. Dividido obviamente por clases y demás, ¿no? Claro, por clases de peso y te lo mete. Pero es verdad que está un poco difuso todo, no es un ranking tan real. El ranking más real es, y hay controversia cómo se hace, es el de la UFC, que tienes un campeón y 15 contendientes en cada división de peso. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo hacen expertos o analistas que no se conoce quiénes son, Claro, es subjetivo, y a veces ha habido unas barbaridades que no se han entendido nada. Ya. Y Dana White estaba harto, entonces ahora va a meter, si no me equivoco, 2 rankings. Okay. Uno hecho por ellos y otro por la IA.
joder. Y él, como se ha liado con Mark Zuckerberg y Meta y tal, confía mucho. Y yo creo que ha mantenido los dos como para decir, el válido es el de la IA, pero encima mirad los estúpidos estos. Sí, porque, total. Porque alguna vez ha dicho que eran unos holgazanes y unos vagos que no tienen ni idea de MMA. ¿Porque no son parte de la UFC o...? Claro, no son parte, y eso es lo que a ellos también les hace bastante más objetivos. La UFC no hace el ranking, se lo hacen otros tipos. También te digo, la UFC tiene toda la libertad para decir, sí, me interesa la pelea del 1 con el 15, la hago y ya está. Sí. Es lo que yo quiero. Pero normalmente se sigue el ranking y es un ranking que no hacen ellos. Por lo tanto, ahí sí que te lavas las manos de decir, yo soy imparcial. Claro, ya ves. Porque entonces, cuando se hacen estos rankings, 100% lo que se tiene en cuenta es el resultado, no hay ningún variable más. Por ejemplo, en esta IA que ha entrado Mark Zuckerberg ahora, además, no sé si como accionista o ha entrado en algún puesto así relativamente importante dentro de la UFC, que se tiene en cuenta 100% solo el récord, el estilo del peleador, lo que haya conseguido a nivel de highlights. Es que hay muchos parámetros aquí. Lo lógico es las victorias, lo importante que sea cada peleador dentro de la UFC, y luego cuando es el ranking es bastante obvio, pero a la par subjetivo. Siempre va a tener un toque de subjetividad. Claro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pelean el 7 con el 9 y gana el 9 al 7, pues pones el 9 en el 7 y al otro lo bajas. Sí. Ahí está claro. Pero hay algún tipo de situaciones que, pues por ejemplo, el número 11 ha peleado con el 2, si no recuerdo mal, O'Malley pegó un salto de esos de muchos puestos. Sí. Y también por tener ese carisma, ¿no? Y ese carácter, eso influye. A ver, es que depende del que vote. Ya. Es que yo a lo mejor puedo votar por su carisma, yo no lo haría así. Claro. Yo lo haría por lo espectacular, si es una finalización o no, y la importancia del peleador al que estás ganando. Claro. Pero lo que te iba a decir es que a veces el 11 gana al 2 y de repente salta al 5. Porque no consideran que una victoria estando tan lejos le pueda... Ya, pero coño, si el 11 gana al 2, lo siento mucho, no haberle dado la oportunidad. Tiene que estar por delante del 2 porque claro. lo ha ganado. O sea, es que no hay más. Claro. Entonces ha habido controversias con esos saltos, con las posiciones, y ahora con la IA lo quieren intentar arreglar. Pero el ranking siempre sirve como referencia y más o menos lo suelen hacer así. Es muy raro ver que un contendiente no esté entre los 5 primeros. O sea, que alguien que le dan la oportunidad por el título no esté entre los 5 primeros. Pero no tiene por qué ser el número 1, puede ser el 3. Claro. A nivel nacional, ¿a quién tenemos que seguir en Instagram? Wow, ¿Quién crees tú que va a dar el siguiente salto? Mira, de los que todavía no están en profesional, me voy a quedar, me gusta mucho. Este chico peleó el otro día en WoW y la verdad que me gusta mucho los hermanos Pérez Negoita. El que peleó el otro día se llama Javi, 18 años solo. Tiene mucho por delante, no le vamos a meter presión, pero me gusta. El chico tiene mentalidad y tiene muchísima técnica, me mola mucho cómo lo hace. De los que ya tenemos ahí consolidados, me gusta, dentro de amateur digo, y va a dar el salto profesional David Hervías. Yo le tengo mucha fe puesta en este chico, es de Black Panther, de Madrid. Es muy bueno. Ha sido doble campeón europeo, ha sido subcampeón mundial, o sea, unos hitos brutales en amateur, y ahora empieza su recorrido profesional. Es de una división, además, peso medio, que no hay tanta profundidad, y es un chico que viene de la lucha, transicionó muy bien al striking y al suelo. Es muy completo, y es joven. Va a debutar ahora en WAR, en profesional, David Hervías, sin duda alguna, apuntado su nombre, y además tiene unas redes sociales potentes porque hace mucho TikTok y mucho reels de llaves, de explicaciones y demás. De este mismo gimnasio me gusta también Antonio Fofirka. Acaba de debutar en profesional con victoria en WoW, en el combate estelar contra Jesús Vasco, ganó por KO en 15 segundos. Me gusta mucho Fofirka. Estos son todos especialistas de algo, porque en la MMA, al menos antes, era como que, o cómo empezó, era que al final vamos a juntar a un tío que sea muy bueno en striking con un tío que sea muy bueno en suelo y a ver qué pasa. Y ahora ya como que son cada vez perfiles más completos. Son todos peleadores de MMA, la gran mayoría, pero todos suelen tener un inicio, una base. Por ejemplo, Fofirka venía del jiu-jitsu, David Hervías venía de la lucha, ya ves, de los derribos, del wrestling. Cada uno suele tener una base, pero ya cuando saltan al ruedo han evolucionado mucho. Y luego hay chavales que son de la nueva generación, por ejemplo, Yaman, el Diamante Mushade, que también a este le tenéis que seguir en redes sociales. Una máquina, una mentalidad de verdad muy, muy, muy enfocada. Lo ha dejado todo desde hace ya 2 años para dedicarse únicamente a las MMA, redes sociales también potentes. Y este chico... Siempre comentas lo de las redes sociales, ¿eh? Claro, ya ves. Claro. Es que si no, no existes. No, total. Si no, no existes. Qué fuerte. Es muy importante.
Es muy importante. Pero, por supuesto, lo primero, el talento, el deporte. Pero lo tienes que acompañar bien. O sea, de verdad, no lo digo por ser pesado. Es porque es la realidad y porque lo he palpado. Lo he palpado. Yo cuando veo a un luchador en UFC que tiene buena pinta y tiene 30.000 seguidores en Instagram, digo, qué mal asesorado está. Ya ves. Tiene que hacer algo, porque es muy importante. Es muy importante. Entonces, Yaman, lo que te iba a decir, es un peleador de la nueva generación. Es un luchador de MMA. No es que venga de boxeo, no es que venga de la lucha, no. Es luchador de MMA. Entonces tiene todas las facetas así. Más nombres que te puedo dar. Bueno, pues próximos a la UFC me gusta Echer Sosa. Justo es un enfrentamiento que uno de los dos va a tener que caer. Pepe Torres, del Climen Club. Me gusta mucho también como lo hace. ¿El Climen Club es de donde venía Tuporia? Sí. Que además se ha anunciado su separación un mes antes de su pelea. Sí, se ha hecho oficial que se separaban, pero bueno, he visto que de una manera muy cordial por ambas partes, y la realidad es que Topuria ya se había mudado hace un año prácticamente a Madrid. ¿Por qué se ha mudado a Madrid? Sí, ¿no? Él habla como muy bien de Alicante siempre. Sí, no, y está en su corazón, y seguro que lo amamos, que venimos de Alicante el fin de semana pasado de hacer un evento de WoW, estaba ahí Ilia también. La cosa es que en Madrid, la última entrevista que le hice y le pregunté por esto, decía que ahorra energía y tiempo, que de Alicante iba muchísimo a Madrid para luego viajar a no sé dónde. Iba a Madrid para hacer no sé qué y volvía a Alicante. En la realidad, Madrid es la capital y tiene todo el sentido del mundo a nivel negocio que te vengas aquí, y a nivel oportunidades también. Y a nivel establecer sinergias también. Es la realidad. Pero creo que era incompatible estar viviendo en Madrid y formar parte de un gimnasio de Alicante. No tenía mucho sentido. Entonces ya la última preparación la había creado con su propio círculo, con otros entrenadores, con Javi Climen, en el suelo con dos chicos de Madrid de Jiu-Jitsu, bueno, un brasileño madrileño, y son Manita Bana y Matías Ribeiro. Entonces, bueno, llegó un momento en el que para ellos no era sostenible y se separaron, pero se han separado de una manera muy amistosa. Habrán tenido sus diferencias, pero lo han cerrado ahí y ya está. Y no hay más culebrón, que es que en redes sociales se mete de todo. Flipas, como la que se ha liado. Claro. Pues nada, chicos, vamos a crear Sálvame MMA, ¿sabes? No interesa. O sea, vamos a lo importante, vamos al deporte. Claro. A nivel de histórico, ¿tú quién dirías que es la persona que más ha marcado? No un antes y un después, sino a nivel de calidad de luchador. Porque yo, por ejemplo, cuando he oído estas discusiones en otros medios, siempre sale Jon Jones como el más dominador de todos los tiempos. No sé si tú estás de acuerdo con eso y cuál sería un poco tu ranking. Wow, el ranking. Esto hay que preguntarlo. Sí, por supuesto, sí, pero como yo nunca me preparo ni los podcasts ni nada, siempre me pillan desprevenidos, y además me da siempre cosa dejarme alguno, ¿sabes? Pero yo te diría, yo mis dos libras por libras a nivel histórico mundial son Jon Jones. Le tenemos que considerar el GOAT de las artes marciales mixtas, dejando aparte todo lo que representa. No representa nada bueno para el deporte, es la realidad. No lo representa. Y además lo último que está haciendo, creo que está siendo un vacile para el deporte también, para la UFC. Si voy a pelear, no voy a pelear. Tiene a Tomás Pinal, campeón interino, esperando desde hace... ¿Qué opinas de esa pelea, tío? Me encantaría, y creo que es un riesgo grande para Jon Jones y él lo sabe. Pero si es que no se la puede jugar, es su legado. Le dan favorito las apuestas a Tomás Pinal. Yo no se lo doy. Yo le doy el favoritismo a Jon Jones. Pues no se lo puedo quitar. Estás juzgando ahí el intangible. Sí, no se lo puedo quitar. Es una percepción. Claro. No sé si veremos el combate. No lo tengo nada claro. Si no, lo habría aceptado ya. Porque Tomás Pinal es una bestia. Yo lo que he visto... Lo que pasa es que la gran duda era que Tomás Pinal nunca ha llegado a esa quinta ronda, ¿no? Como que no se sabe si tiene esa profundidad de fondo. La experiencia. Jon Jones es puro MMA, pura experiencia, puro perro viejo en el buen sentido. Creo que si hay algo que le puede ganar a Tomás Pinal es en el hambre, en la juventud, en el ímpetu con el que puede traer. Y por supuesto tiene un jiu-jitsu muy bueno, y sobre todo viene del boxeo. Si le conecta alguna mano, lo puede mandar a dormir a Jon Jones. Pero Jon Jones siempre se ha caracterizado por el timing, la distancia, el dar un pasito atrás justo cuando me vas a impactar. Giro un poquito la cara, entonces ya no me duermes de esa mano. Los codos y tal. Es un espectáculo. Jon Jones, el mejor de todos los tiempos, sí, pero no me... Vamos a ceñirnos a lo deportivo, sí. No me gusta nada todo lo que ha representado. Le han pillado haciendo muchas cosas muy malas. Y a mí eso no me gusta. ¿Quién me gusta en ese sentido? Joe St. Pierre. Yo siempre he sido muy fan, muy ídolo de Joe St. Pierre, pero era menos espectacular que Jon Jones. Es la realidad también. Que te lo diría como número 2. 1 o 2 siempre los voy a tener ahí. Jon Jones, Joe St. Pierre. Y luego aquí ya entramos en muchos otros que me encantan. Demetrius Johnson, Anderson Silva, lo que hizo en su época,
fue espectacular. No se habla mucho de él porque no es UFC como tal, pero lo que hizo Fedor Emelianenko en su época era espectacular también. Tendría que estar en ese ranking. Me gusta... También eran otras épocas, era otra competición también. Te quiero decir, otros contrincantes. Claro. O sea, que no se puede mirar tanto el récord ahí. No, y mira, Fedor acabó perdiendo mucho. Claro. Pero lo que hacía Fedor contra aquellas bestias, siendo un tipo con grasita, y luego cogía a los monstruos hormonados, la gran mayoría chuzados, como hemos hablado, y lo que hacía con ellos, o cuando le hacen un slam que le tiran contra el suelo y cae con el cuello doblado, es decir, este tío se lo han cargado. Y el tío estaba tan normal, o sea, estaba hecho de otra pasta. Ya ves. Pero también la época de José Aldo, invicto casi durante 10 años, es como para... Me pareció un campeón muy elegante. Meterlo. Sí. Entonces, en ese top histórico tengo clarísimo siempre John Jones, George St. Pierre. Ajá. Anderson Silva debe de entrar por algún lado. Se le tiene muy olvidado, pero Demetrius Johnson creo que hay que tenerle muy en cuenta siempre en un ranking histórico. Luego, si queremos meter también gente dominante y espectacular, pero femenino, Amanda Nunes, claro, que también ha sido brutal, que por cierto va a volver. Seguramente haga una pelea más. Entonces, bueno, no te voy a decir más porque seguro que se me van a olvidar muchos, pero por ahí van los tiros. Y en la casuística que se pudiese conseguir a Conor McGregor en su prime contra Topuria ahora mismo, ¿esa pelea cómo sería? Espectacular. Pero Conor McGregor prime, de verdad. Prime. Sí. ¿Quién es? Aldo. Sí, Aldo, Eddie Álvarez, luego cuando conquista el segundo cinturón también todavía se le veía muy fluido. Wow, tendría oportunidades, muchas oportunidades Conor, pero creo que sería más completo Topuria. ¿Ah, sí, eh? Sí. Conor... esa pelea a nivel mediático. Conor realmente siempre tuvo carencias muy claras en la lucha. Tenía buena defensa de derribo, pero en la lucha tenía carencias y en el suelo también. En cuanto al boxeo, me habría encantado ver el boxeo técnico y cerradito y de cabeceo de Topuria contra el de Conor. Creo que el de Conor era muy, muy demoledor, pero también el de Topuria. Habría sido un cruce de striking igualado. Yo creo que pateaba mejor Conor que Ilia. Creo que boxeaba un pelín mejor o más efectivo Ilia que Conor, pero igual, los dos habrían tenido muchas oportunidades, pero luego en lucha y en suelo habría sido superior Topuria. Sí. Entonces creo que habría sido más peleador Topuria contra Conor Prime. Pero me habría encantado imagínate esa pelea. Habría sido una locura. Qué bestia. Bueno, tío, pues nada, eso es todo. Pues un placer. Joder, muchas ganas porque ahora tengo como muchas más ganas de verlo todo lo que va viniendo. ¿Y dónde se pueden ver las peleas de WoW? Las peleas de WoW en Movistar Plus. Movistar Plus. Sí, estamos ahí en la mesa de comentaristas. Estoy junto con José Redondo. Y luego a veces está Joel Álvarez, a veces está Manita Banae, que es el miembro de la esquina que os he comentado de Ilia Topuria, a veces ha estado Dani Várez, Enrique Wasabi y yo. Estamos los tres siempre y os lo recomiendo. Normalmente lo emiten en Deportes 2 y cuando llega el main card nos vamos al canal de Vamos de Movistar Plus. Pero bueno, que teniendo Movistar lo puedes ver. Y le recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es una manera también de aficionarse y de acercarse a las MMA españolas, que es muy importante y que hay mucho talento. Y que además está creando la cultura desde ahí. O sea, además de gente también entrenándolo en plan hobby. Yo ya tengo muchos amigos que dicen, no, pues me he metido a Jiu-Jitsu o me he metido a esto y todo viene de ahí. Sí. Brutal, tío. Pues muchísimas gracias. Un auténtico placer. Gracias a todos. Chao.